Nuestra posición está referida a los temas más gruesos de la propuesta parlamentaria sobre la cual ustedes, tanto OIT como en particular las colegas, han estado señalando. No hemos entrado en los detalles porque consideramos que es una primera etapa de diálogo y es importante referirse en términos generales. Quiero decirle a los colegas, sobre todo del mundo laboral, el mundo del trabajo, que tenemos una coincidencia histórica en ser afectados por los intereses que representamos. En pleno proceso de la dictadura se generó una reforma laboral o una forma de relación con el mundo del trabajo bastante perversa, pero también fue con las MIPYMES. Se eliminó todo tipo de financiamiento para los gremios de las MIPYMES, dejándonos desarmados completamente, de manera tal que el régimen en aquellos años no tuviera que enfrentar diálogo con fuerzas orgánicas poderosas del mundo laboral, como tampoco del mundo gremial. Con respecto a las MIPYMES, nosotros debemos advertir que llevamos 50 años, desde que se inicia el régimen dictatorial hasta la fecha, con un sucesivo y progresivo desmejoramiento de las condiciones de trabajo y de negocio, y paradojalmente enfrentando cada vez un protagonismo mayor en el aporte de empleo a la comunidad. Hemos hecho presente al Ministerio de Economía la ausencia de antecedentes, de datas efectivas respecto de distintos, los más diversos temas asociados a la actividad de las MIPYMES. Hicimos ver la ausencia en el gobierno y en el Estado en todos estos años de metodologías de evaluación programática de lo que hacen y lo que proponen, por lo cual tenemos la libertad para opinar y en realidad en el fondo la convicción de que gran parte de las políticas públicas que se expresan en programas de apoyo a las MIPYMES han sido prácticamente inútiles. La reducción de la participación de las MIPYMES en las ventas ha llegado de más del 30% a un 10% en la actualidad. En los últimos 4 o 5 años bajó del 13 al 10. Es difícil que alguien nos contradiga respecto de los datos porque ven poco los datos que se tienen y cuesta construir una información creíble, pero nosotros estamos convencidos que esa expresión es real. Y lo que sugerimos en la discusión sobre el tema laboral es que haya una visión más bien macroscópica de los problemas, no solo referidos a la necesidad y derechos legítimos de los trabajadores, sino a las garantías que ellos deben tener, como también la garantía que tiene que tener el empresariado, sobre todo el micro, pequeño y mediano empresariado. Y ahí partimos planteando un tema que es inmediato. En los últimos 50 años se ha producido una sostenida reducción de la correlación entre el crecimiento de la economía y la población con relación al empleo otorgado por la gran empresa. La gran empresa es cada vez menos relevante en el aporte de empleo a la comunidad. Ese es un proceso que lo afirmamos nosotros, creemos que hay datos para eso. No hay estudios sustanciales de organizaciones y universidades que abarquen todo ese universo de conocimientos que es necesario tener, pero tenemos la convicción que es así. E invitamos a los organismos que tienen potencialidad y capacidad de realizar estudios que lo hagan. Paralelamente ha crecido sustancialmente el empleo de la micro y pequeña empresa y el empleo normalmente precario que otorgan los trabajadores por cuenta propia, llegando estos dos sectores a superar el 60% del empleo total en el país. Por eso que también agradecemos a los colegas del Ministerio del Trabajo que en esta ocasión incorporen en el debate al mundo de la microempresa y la pequeña empresa, ya que normalmente los temas asociados al empresariado los discutían únicamente con el gran empresariado. Los factores que más inciden radican fundamentalmente en la incorporación en este creciente de tecnologías supletorias de mano de obra, como también la mayor escala de actividades que permiten una mayor productividad. Eso ha ido generando este proceso de empequeñecimiento del rol de la gran empresa en el otorgamiento de empleo. Se puede suponer que esta tendencia, que el empleo originado en la gran empresa siga siendo cada vez menos aportativo en la tendencia, como tendencia estructural. En la estructura de costos debemos tener presente también que entre grandes empresas y MIPYMES se tiene a la vista que la relevancia de la mano de obra es 3 a 6 veces superior en las MIPYMES por sobre las grandes empresas. Es decir, a nosotros hay que entenderlo, nos duele bastante más, lamentablemente, el que los trabajadores tengan mejores condiciones. ¿Por qué? Porque es mucho mayor el peso del mundo del costo del trabajo al interior de las micro y pequeñas empresas. Por lo anterior, se debe entender que medidas que afecten o beneficien a los trabajadores deben tener como contraparte prioritaria a la representación gremial de las MIPYMES. Es importante que
nuestros colegas que analizan los temas asociados a los derechos del mundo laboral estén observando y estén cerca de las inquietudes y preocupaciones que nosotros manifestemos. Paralelamente, se tiene que observar y abordar el hecho de que en la actualidad las ventas de la MIPYME no superan el 13% de las ventas totales del país hace 4 o 5 años. Y por lo tanto debiera entenderse que financiar cualquier incremento salarial debe responsablemente acompañarse de medidas que auxilien al sector, pero también estrategias que incrementen las oportunidades de nuevos y mejores mercados y también medidas que incrementen la productividad de manera sostenible. Es decir, lo que estamos señalando tiene dos implicancias. Uno, creemos que el tratamiento de esta reforma debe considerar a dos espacios distintos, que deben ser tratados de manera diferente: el mundo del gran empresariado y el mundo de las micro y pequeñas empresas. Y eso puede ser expresión de esa intención, lo que en alguna medida señala la ley que se discute desde hace años atrás, que considera que para quienes tienen 76.000 unidades de fomento de ventas o menos, sean tratados de una manera distinta, con un régimen que garantice la gradualidad. Bueno, pero hay otro problema. El gobierno, al tercer mes de su ejercicio, subió el salario mínimo, en un rango que finalmente significará un mayor costo laboral de más del 14% a los empleadores. En especial el sector de empleadores, que concentra el mayor número de trabajadores con sueldo mínimo, van a haber sido tocados por este tema, son las MIPYMES. La discusión actual es reducir la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas, que corresponde aproximadamente a un 12% de mayor costo hipotético de principio. Sabemos que no es así. Los efectos de esta medida han sido analizados en distintos estudios que reconocen que dependen del contexto económico, que en el escenario mundial no pueden ser peores hoy día, que su efecto se amortigüe o cómo se exprese, con qué resultados tenga. Que su efecto se amortigua en una parte por el incremento de la productividad de los trabajadores, indiscutiblemente un hecho de la realidad. También con la incorporación de tecnología, pero normalmente afecta el aporte de cantidad de empleo. Que suplan el vacío que deja la reducción de 12 horas del 12% de las horas laborales de los trabajadores. Pero todos los estudios acreditan que la medida incrementa muy limitadamente el empleo. Tiende también a reducir la producción absoluta e incrementa los costos laborales del empleador. Todos esos factores están incidiendo de una u otra manera en que esto, que es un extremo, de decir que en el caso de la reducción de 45 a 40 sea un 12%, pero hay un fenómeno que de verdad hay que asumirlo. Pero la discusión que se agrega a lo anterior es la reforma al sistema previsional, que entre otras medidas supone un incremento del ahorro previsional al incorporar un aporte patronal del orden del 6%. Entonces, la preocupación nuestra en esta dimensión es: conversemos estos temas, promovamos la reforma, pero entendamos que se ha hecho una reforma al salario, se ha hecho una reforma al horario y se hace una reforma previsional. Y todos esos son costos para las empresas. Nosotros la estimamos desde el punto de vista, exagerando, diciendo esta es la partida de ahí para abajo, en un 32% el incremento del costo laboral. Entonces, como les decía al comienzo, si el peso del costo laboral es mucho más relevante en las micro y pequeñas empresas que en la gran empresa, hay que tener una especial atención por los efectos y consecuencias que eso pueda tener sobre nosotros. Bueno, una pyme, y aquí lo voy a leer, elabora toda iniciativa que favorezca a las y los trabajadores. Pero entendemos que es responsable considerar el contexto nacional y particular que viven las MIPYMES, por lo cual, ¿qué consideramos indispensable? Primero, analizar las alternativas de aumento de la jornada laboral, teniendo a la vista también las consecuencias económicas de la reforma previsional, considerando que para los trabajadores es tan importante, y quizá más, asegurar una pensión digna, a la vez que una jornada de trabajo más liviana. Dos, consideramos que la ejecución de esta medida con la gradualidad que propone el proyecto de ley de 5 años es razonable para dar tiempo y oportunidad de adaptación a las MIPYMES, y también el desarrollo de los compromisos del gobierno respecto a los problemas estructurales de empresas de menor tamaño. Consideramos que similar gradualidad se le debiera aplicar a la reforma previsional en la cuota referida al aporte patronal para el segmento de las MIPYMES. Considerar un subsidio para la cobertura de las MIPYMES en la aplicación de la reforma laboral. Instalar, y esto sí nos interesa particularmente, instalar un observatorio de las MIPYMES con participación del gobierno, las centrales de trabajadores y los gremios MIPYMES, que haga seguimiento y mida los efectos y consecuencias del conjunto de las medidas.
y que permitan reaccionar ante eventuales efectos negativos para la MIPYME y los trabajadores en relación a factores como cierre de empresas, incremento de desempleo, precarización del empleo y otras variables negativas que pueden generarse y requerir urgente atención. Elaborar un programa de apoyo urgente a las MIPYME que considere de inmediato resolver las prácticas excluyentes contra las MIPYME en el mercado, que practica en particular, en este caso, por ejemplo, la autoridad de las compras públicas, donde nos han prácticamente expulsado del espacio de negocio. Extensión de plazos de pago sin castigo a las deudas públicas y privadas de las empresas MIPYME, dado el contexto de la pandemia y la situación económica en general que afecta al país. Incluyendo, y aquí ya voy a terminar, la renegociación del programa FOGAPE, resolver correcciones a la ley de pago a 30 días, programa de asistencia a las MIPYME para incrementar productividad, enfrentar el incremento de costos y así enfrentar el incremento de costos laborales, concentrar la atención en los sectores más afectados de la pandemia, particularmente turismo, eventos, agricultura. Y finalmente, incorporar como tarea del Estado la solución a la escasa participación en las ventas nacionales, globales, por parte de las MIPYME. Y atrevernos a establecer metas de incremento de la participación en las ventas nacionales. Es muy común que nos fijemos metas, como por ejemplo conseguir en el curso de 3, 4, 5 años que se reduzca la jornada laboral a 40 horas. No sería malo que el gobierno, en conjunto todos los ministerios y los espacios parlamentarios, llegaran a un acuerdo de hacer el esfuerzo, bajo distintas medidas, de que suba al 15% de participación en las ventas de las MIPYME. Nos cambiaría la vida sustancialmente. Pero eso involucra una diversidad de acciones que habría que discutir. Muchas gracias. El establecimiento de este tipo de diálogo. Yo creo que sin duda la propuesta que ustedes terminen haciendo al Congreso va a ser enriquecida, por lo menos las intervenciones, yo diría todas las intervenciones que escuché, me aportan otras miradas y antecedentes que nos van a resultar útiles en los debates nuestros. Y por eso el segundo punto es pedirles encarecidamente que las intervenciones, estas minutas y estas presentaciones, nos las redistribuyan a todos nosotros, las de este día y las otras jornadas también. Vamos a abrir nosotros un capítulo de todo esto, de información que nos va a ayudar mucho en el debate nuestro. Y lo tercero, un compromiso, señalarle, nosotros en Chile existen unas 3 organizaciones grandes de las MIPYME, 4 en realidad, las voy a mencionar con respeto a ellas, obviamente la UNAPYME, pero también está CONAPYME, que ha sido una organización que en los últimos 20 años ha tenido más peso, ha ido perdiéndolo un poco porque se nos va poniendo viejos los líderes. La otra es la SECH, que es parte de las nuevas organizaciones y que cubre un segmento distinto de los asociados, ¿ya? Y la Convergencia. Entonces les menciono 4 organizaciones grandes que tienen extensión nacional, y lo digo eso porque yo, por ejemplo, voy a distribuir entre ellos la ponencia que yo he presentado en nombre de UNAPYME acá, de manera que contribuya a eso, a la discusión de ellos, y en el caso de que sean citados acá o no lo sean, estén al tanto de la posición que nosotros hemos suscrito. Gracias.